Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa En su propia voz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Le agradecemos mucho su compañía por escucharnos en Radio Universidad en el 89.5 de frecuencia modulada y en la televisora universitaria de esta Universidad Autónoma de Querétaro en el canal 24.1. Soy Antonio Flores González. Hoy vamos a hablar sobre migración internacional en su paso por Querétaro y tenemos el gusto de tener como invitado aquí a Martín Martínez Ríos. Bienvenido, Martín. Ahorita lo presentamos con más detalle. Le agradecemos mucho tu presencia. Estamos aquí en vivo y esperamos su comunicación. Si así lo tiene a bien, puede llamarnos al 442-192-1293 o al 442-192-1200, extensión 37120. Si gusta hacer algún comentario, alguna pregunta, nos daría mucho gusto tener comunicación con ustedes. Agradecemos mucho a toda la producción y a todo el equipo de la televisora y de la radio universitaria que hacen posible este programa y la transmisión. Bueno, pues como comentábamos ahorita, vamos a hablar de la migración internacional en su paso por Querétaro en particular. A lo mejor abrimos pues dando el dato reciente de ONU Migración que habla de 281 millones de migrantes en el mundo, según su informe 2022, que hace referencia a datos del 2020. Es decir, el 3.6% de la población de este planeta está en condición de migración. En comparación, estos 281 millones son prácticamente el doble de los que existían en 1990, cuando la misma ONU hablaba de 150 millones de migrantes en el planeta. En el mundo, México, nuestro país, es el segundo país expulsor de migrantes, solamente detrás de la India, y es el país en América Latina con 11.2 millones, algunos hablan de 12 millones ya de migrantes. Después de México, en nuestro subcontinente latinoamericano, está Venezuela y Colombia como países expulsores, y de Centroamérica y el Caribe destacan Haití, recientemente con una migración muy fuerte que pasa por Querétaro. Ahorita vamos a hablar de ello también. 1.7 millones de inmigrantes haitianos, salvadoreños 1.6 millones, guatemaltecos 1.3 millones y hondureños 1 millón. Que proporcionalmente, pues, para la población de esos países que son pequeños con respecto al nuestro, pues son un porcentaje de la población muy importante. Pues en este momento también va a ser importante hablar de la migración por el contexto internacional. Ustedes saben, han escuchado del título 42 que existía en los Estados Unidos a partir del COVID, que por medio del cual ese país expulsaba de manera inmediata a los migrantes a sus países de origen o a nuestro país, y que recientemente ya fue suspendido y entra en vigor el título 8, el llamado título 8, que somete a un proceso a estos migrantes con el riesgo, pues, de adjudicarles algunas sanciones penales a estos migrantes en lugar de expulsarlos de manera inmediata. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto, pues, ¿no? Y sobre la discriminación, el racismo, la xenofobia que está ocasionando el paso de los migrantes por este país y esta situación de bloqueo en su paso que tienen hacia los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Martín Martínez Ríos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor, como siempre, tenerte aquí en la universidad. Nos has abierto las puertas de la estancia en Tequisquiapan para trabajar con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas en varias ocasiones y de otras facultades, lo sabemos también, lo cual siempre te agradecemos mucho. Martín Martínez es responsable de la estancia del migrante González y Martínez en Tequisquiapan, que da atención sobre todo a quienes están cruzando por el tren, ¿no? Tienen sus instalaciones ahí junto a la vía. Exacto. En el municipio de Tequisquiapan, dando atención en alimentación, en primeros auxilios, orientación jurídica, atención psicológica. Ya nos hablarás un poco sobre todo lo que hacen en esta estancia, que data del año 2000, tiene ya 23 años, sí. Pero tu trabajo con migrantes es de una década atrás, al menos, sí. Con tu familia, y ahora con
con esta estancia y con un grupo de 22 personas, me decías, que colaboran en la estancia. Martín Martínez tiene también estudios de diplomados sobre derechos humanos, sobre primeros auxilios, sobre migración. En Puebla, con la Cruz Roja, también has tomado algunos estudios, algunos diplomados. Has tenido un reconocimiento de muchas organizaciones, instituciones. Destacaría en 2014 que recibiste la medalla Nelson Mandela de la legislatura del Estado de Querétaro por tu trabajo en derechos humanos con migrantes. Fue la primera vez que se entregó esa medalla, por cierto. Y bueno, nos platicarás un poco más adelante sobre todo este trabajo que realizan desde la estancia. Martín, ¿quiénes cruzan por Querétaro esta migración internacional? ¿Quiénes son? ¿En qué condiciones vienen? ¿De dónde vienen? Sí, buenos días, Toño. Me da gusto nuevamente pues platicar contigo y compartir la experiencia con la población queretana, la sociedad queretana. Es importante mencionar, Querétaro es un paso obligado, pero también es un paso que a través de los tiempos se va dificultando, precisamente por lo que ya habías mencionado, el racismo, xenofobia, que no lo ocasionan los migrantes, no, más bien es la misma persona local, los gobiernos que hacen declaraciones fuera de lugar, fuera de contexto. ¿Por qué? Porque la migración ciertamente ha permanecido desde que el hombre pisa la tierra. ¿Sí? Entonces, de ahí partimos. La migración es una necesidad, es un derecho a emigrar. Luego, la migración vista desde un escritorio, vamos a tener ese tipo de visión, pero si la vemos, la palpamos, va a ser otro tipo de migración, lo cual sería lo más correcto antes de hacer menciones. Por ejemplo, ahora los gobiernos pues hacen declaraciones fuera de lugar, fuera de contexto, como demasiado racistas, diría yo. Claro, es entendible por la situación que se está viviendo, pero los migrantes en su totalidad al inicio fueron centroamericanos, ¿sí? Los sudamericanos, y fue creciendo, y ahora con la problemática en el mundo entero, pues ahora tenemos africanos, tenemos de Asia, tenemos ahora de parte de Europa, tenemos de Haití, mencionabas, es un problema grave los haitianos, me refiero en su país de origen, por eso salen, sí. Y ese es el problema que la sociedad en general en México, sobre todo Querétaro, pues no entiende. Son personas como tú y como yo, pero en desventaja, lo cual no se le da en su país de origen, no se le da un contexto o textos para vivir una vida digna. Por eso buscan opciones y por eso va aumentando año con año el flujo migratorio aquí en Querétaro. ¿De qué nacionalidades atienden mayoritariamente en la estancia, Martín? Centroamericanos, pero vuelvo a repetir, africanos, ya tenemos también africanos. ¿De qué países de África? Del Congo, de Sudáfrica, incluso de Marruecos tenemos también, y de Asia también tenemos los asiáticos, acá los pakistaníes también. Es una mezcla. ¿De la India? De la India, exacto, sí. Y pues es una constante de mezclas de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Hay algunos que sí detectamos, otros que no, pero lo que más impresiona son los haitianos. Que aquí en Querétaro vemos haitianos, que les ha gustado Querétaro como para hacer su hogar aquí. ¿Se han quedado algunos de esos migrantes? Sí, ahorita estoy en ese tema, llevando un monitoreo en el estado de Querétaro hasta donde alcance. ¿Cuántos extranjeros tenemos? ¿En qué condiciones se quedan en Querétaro haciendo qué? Mira, al principio llegan, pero en condiciones terribles, porque no tienen dónde vivir, no tienen un trabajo seguro, no tienen nada. Entonces ellos viven en la calle, a alguien por allí, personas que y de buen corazón les dan al ojo un día, 2 días, pero después empieza el sufrimiento para ellos. Sufrimiento, digo, ¿por qué? Porque si de por sí los mexicanos queretanos nos cuesta trabajo, pues cuanto más a ellos, ¿verdad? Entonces, pero poco a poco se van quedando. La inclinación ahorita, lo que yo detecto es que toman el rumbo a la Sierra Gorda, sobre todo centroamericanos. A la Sierra Gorda, sí. ¿Por qué para allá? Porque los climas se dan. El campo para ellos son agricultores del 100%, ¿sí? Y son pescadores. Y hay muchos en Gilitla, parte de
de la sierra acá se me va el nombre ahorita recuerdo, pero se están disgregando los migrantes, ellos buscan una opción, sobre todo paz y tranquilidad, Toño. ¿Y encuentran trabajo ahí en la sierra? Sí. ¿Los contratan como mano de obra agrícola? Exacto. Y fíjate que esa sería buena opción, sobre todo aquí en Querétaro, migrantes, muchos son trabajadores, la mayor parte son respetuosos, claro, como en todos lados hay buenos y malos, pero digo, en nosotros no está juzgar, no, más bien es en ayudar. ¿En qué condiciones llegan? ¿De salud, legal, emocional? Mira, ellos ahorita están llegando demasiado afectados en la parte psicológica. Claro, desde el luto que viven desde su país de origen, el trayecto, y sobre todo es una pena y una tristeza que las mujeres, se preparan para llegar a México. ¿Cómo se preparan psicológicamente y físicamente? Porque ellas ya saben que aquí en México van a ser violadas hasta 10, 15 veces en su trayecto. ¿Por quiénes, Martín? ¿Quiénes son los principales violentadores de las mujeres? Corporaciones policíacas, y en su momento detectamos muchas personas, trabajadoras de corporaciones de seguridad de Ferromex. Ellos son los principales. Ahora viene la población civil, sobre todo en Chiapas, en el sur. Aquí en Querétaro no estamos detectando ahorita. En un momento sí detectamos. ¿Crimen organizado? No, aquí no hemos detectado eso, sino más bien de los guardias de seguridad. ¿De seguridad del tren? Del tren. ¿De qué compañía me decías, Martín? Mira, han cambiado ahorita. En su momento fue CUSAEM, luego fue CEIXA, ahora es... se me ve el nombre de estas, es que cambian de compañías de seguridad. Exacto. Que cuidan a los trenes, multisistemas, que cuidan la carga de los trenes. Exacto. Ajá. ¿Y de qué forma agreden, extorsionan a los migrantes? Eso los extorsionan, los golpean, les quitan sus pocas propiedades que tienen, y sobre todo los alejan del tren con golpes. Los alejan del tren. Exacto, lo cual no es su deber de ellos. Claro. Niños, niñas. Muchísimos. ¿Atiendes en la estancia? Exacto. ¿Vienen muchísimo. en el tren? Sí, hasta el momento nosotros hemos detectado ya más de 15,000 niños. ¿En esos años que llegan trabajando? No, en este año. ¿En este año 15,000 niños? Sí, al paso del tren. ¿Al paso del tren? ¿Por Tequisquiapan? Sí, familias completas. Niños y niñas. Y sobre todo es un número muy elevado de niños no acompañados. ¿No acompañados? ¿De qué edades? Hasta donde hemos detectado son de 9 años, 7 años, hasta 15 años. Hasta 15 años. ¿Van solos? ¿Están Van viajando solos, literalmente, sí. Ajá. Las personas que vienen en el tren, que pasan por acá por Querétaro en el tren, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se han subido al tren? ¿Qué trayecto generalmente es el que han cruzado antes de llegar a Querétaro? Todos los que nos llegan a la estancia, al paso del tren, vienen de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. México. Cual allá llegan de Veracruz, Puebla, Tlaxcala. Veracruz, Puebla, Tlaxcala. De la ruta del tren, entonces. Exacto. ¿Vendrán viajando en el tren desde el sur, desde Chiapas, o por distintos medios? Diferentes medios. Cubriendo su Sí, tiempo? sobre todo ahorita que ya al entrar a México, ya los desvalijan. Ajá. Sobre todo ya el 100% de migrantes, se puede decir que en este tiempo están viajando en tren. Están viajando en porque tren. ya no tienen recursos. Ya no tienen recursos. Esto había bajado el número de migrantes que viajaban por el tren hace algunos años, que era mucho mayor, después disminuyó. Exacto. Y ahora está vuelve otra vez. incrementándose. ¿Esto por qué, Martín? Por las situaciones que se viven en los países de origen, por ejemplo, Centroamérica, en Nicaragua especialmente, gobiernos opresores, violencias, falta de trabajo, hambre, pero y sobre todo la delincuencia organizada, pero básicamente por gobiernos opresores. Ok, muy bien. Y en su paso por México, ¿por qué han optado nuevamente por el tren? ¿Por lo económico? Por falta de recursos. Por falta de recursos. Exacto. Ok. ¿Y qué tipo de trabajo hacen ustedes con ellos ahí en la estancia en Tequisquiapan, Martín? Mira, vamos desde sus primeras necesidades, alimentos, ropa, medicamentos, cuestiones psicológicas, el apoyo, porque en realidad, vuelvo a repetirte, lo que se está dando hacia ellos es la violencia, sobre todo en las mujeres que son violadas. Y tú sabes que una mujer violada pues viene en shock. Por ahí vemos algunas imágenes del trabajo que estamos haciendo. Y sobre todo los niños que ven todo aquello vienen tremendamente mal psicológicamente. Ahora, ese es un problema grave que tratamos de resolver. Aquí en Querétaro está Omar Ojeda, que es psicólogo también de ese apoyo hacia la estancia.
Y en los niños, sobre todo, la cuestión alimentaria, vienen fatales. Claro, es entendible en el sur, la gente es mucha, la ayuda es poca. ¿Cómo consiguen esos apoyos para la alimentación, para los medicamentos que requieran? ¿De dónde obtienen esos recursos ustedes como estancia? Mira, qué bueno que lo mencionas, sobre todo alimentos. Agradezco al Banco de Alimentos, que ha sido un apoyo fundamental allí en la estancia. Los demás los conseguimos en sociedad civil. Aquí en Querétaro, no todos, porque sí cuesta trabajo. A partir de las declaraciones de Pancho Domínguez, xenofóbicas, sobre todo en contra de extranjeros, de ahí baja el apoyo hacia los migrantes, el recurso, sobre todo en alimentos. Para nosotros es un poco complicado ya ahorita, pero no imposible en solventar todo este tipo de situaciones. Ahora, los enfermos que nos llegan, que requieren médico, pues también cuesta mucho el recurso, ¿verdad? Allí yo no quisiera comentar en el sector salud porque es medio complicado, ¿sí? Pero sí tratamos de solucionar las situaciones de los migrantes en sus diferentes aspectos de problemática que ellos traen. Estamos viendo imágenes que nos ha facilitado Martín, precisamente, que ha tomado él y su equipo allá en el trabajo que hacen en la estancia en Tequisquiapan. Estamos con Martínez Ríos, el responsable de la estancia González y Martínez ahí en Tequisquiapan. Vemos estas imágenes. Nos comentabas pues del apoyo. Quien quiera apoyarlos a ustedes con alimentos, con ropa, con medicamentos, con algún trabajo, entiendo que la mayor parte o coméntanos ahorita, es trabajo voluntario de estas 22 personas que colaboran con ustedes. ¿Cómo podemos apoyar ese trabajo? Sobre todo ahorita sí se requiere el apoyo en alimentos, ropa, medicamentos y sobre todo recursos, porque es complicadísimo sostener esto. Todos los voluntarios hacemos cada 8 días una colecta para tratar de solucionar este tipo de situaciones y sobre todo, fíjate, a mí lo que me impresiona, que gente que no es del Estado, que llega al Estado a vivir, son las que responden. Son los que han respondido. Sí, ahorita han respondido 4 personas que vienen de la Ciudad de México, que ya se establecieron aquí. Han visto, van, ven y ayudan. ¿Por qué? Porque ven dónde llega el apoyo a las personas. Incluso ellos nos ayudan cuando les toca la oportunidad de que esté el tren allí o que pase el tren, nos ayudan a repartir los alimentos. A repartir los alimentos, que eso es muy importante, ¿no? Sí. Esta colecta de cada 8 días, ¿dónde la hacen, Martín? Al interior de la ACE. Sí. ¿Pero en qué lugar? ¿En la estancia? En la estancia, sí. Okay. Todos los voluntarios que estamos allí. ¿Qué días hacen esta colecta? El fin de semana es cuando todos ellos cobran su sueldo y ya hacemos este tipo de colecta. Hacen este tipo de colecta. La gente que nos ve, ¿cómo nos puede apoyar? ¿Cómo se puede contactar con ustedes o llevarles algo? Mira, para el contacto ahí voy a proporcionar mi número telefónico, adelante, que es el 4142 80 67 71. Ese es mi número personal, donde ustedes pueden contactarme para orientarlos de qué manera pueden apoyar y dirigir el apoyo. 41 42 80 67 61. Sí. Martín Martínez, por si queremos colaborar con ropa, con medicamentos, con efectivo, sí, asistir incluso también para poder entregar esto directamente a los migrantes y conocer el trabajo, se puede, ¿verdad? También claro que acompañarlos sí, ahí en la estancia. Las puertas de la Asociación Civil están abiertas. ¿Cuál es el apoyo que el gobierno local o no da a los migrantes, al trabajo de quienes como ustedes trabajan con migrantes? Ha sido preocupante pues recientemente las declaraciones del gobernador Mauricio Curi, que se decía preocupado precisamente porque los migrantes se quedaran en Querétaro. Pues decía él, se desconoce su situación, sus intenciones al estar aquí en Querétaro. Decía que había que detenerlos, que el gobierno federal tenía que detenerlos en la frontera sur, contrario a lo que decía cuando era senador, que criticaba que el gobierno persiguiera a migrantes, que el Estado no tenía capacidad para atender a los migrantes y exigía a la federación que controlara a los migrantes. Esto en declaraciones recientes, que vale la pena pues recordar también que Mauricio Curi pues es un migrante en Querétaro, ¿verdad? Él es originario del estado de Veracruz, de familia originaria de Líbano. Exacto. Por el apellido. Sabemos que en Veracruz se les nombró así, se les bautizó así, como Curi a los migrantes libaneses, entonces supongo que es el origen de su apellido. Desgraciadamente ya no recuerdan ese antecedente familiar y personal al momento pues de tener que comprometerse con otros seres humanos que están cruzando por nuestra entidad, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del gobierno del estado, de los gobiernos locales con respecto a los migrantes, Martín?
Mira, es muy triste mencionar este tipo de situaciones cuando en campañas los candidatos se comprometen a muchas cuestiones. Pero nosotros como asociación civil hemos comprobado que nada es cierto. No, nosotros no recibimos apoyo de ningún tipo de gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal. Es una tristeza ver que los gobernantes, cuando no están en el poder, pues son otras personas, y cuando llegan al poder, pues cambia totalmente. Sabemos que ellos son personas, los migrantes son personas, y bien lo mencionabas, se le ha olvidado que él es migrante, ¿no? Entonces, lo que él hace es pues crear más xenofobia acerca del tema migratorio. Sabemos que los migrantes son personas como tú y como yo y como él, que sentimos necesidad de ser mejores en la vida. Ahora, aquí es algo medio contradictorio al respecto con sus declaraciones cuando dice, necesitamos saber cómo son y qué intenciones tienen. Ningún gobierno en el mundo había escuchado yo eso. En el mundo entero, pues hay migrantes de diferentes nacionalidades, no sabemos en realidad por qué están allí. Pues sí sabemos en un inicio que porque en su país hay dificultades, hay pobreza, hay muchas cosas, pero en realidad no sabemos, hay que preguntarnos por qué Curi está aquí. Claro. Entonces... Sí, perdón, la situación también del cierre de la estancia del Instituto Nacional de Migración aquí en Querétaro y otras 32 en el país, ¿qué ha significado también para la situación de los migrantes? Martín, perdón que te interrumpa, ahorita nos quedan muy poquitos minutos, pero sí quisiera que comentaras esto. ¿Qué ha significado también este cierre por parte del gobierno federal de esta? Mira, yo al principio detecté muchas irregularidades allí en la oficina de migración, violaciones, muchas cosas muy tristes acerca de migrantes. Sí, ahorita lo que falta es una estructura aquí en Querétaro acerca de este tema migratorio. ¿Para qué? Para que haya más oportunidad. Los migrantes pues son oportunidad para hacer grande a Querétaro. Pues Querétaro así se hizo y se está haciendo, claro, con migrantes, ¿no? Ahora vemos diferentes tipos de migrantes productivos. Tenemos empresas extranjeras como Samsung, empresas chinas. ¿Cómo están esos migrantes? Claro. Nada más porque se les enfoca y se les da el lugar porque son productivos. Pues la misma oportunidad se le tiene que dar a todo mundo. Querétaro y nuestro país somos una entidad, somos un país expulsora de migrantes, exacto, receptora de migrantes y de tránsito también, ¿no? Por último, quisiera mencionar yo creo que la sociedad, los gobiernos no entienden acerca del tema migratorio. Y disculpen que lo diga así porque hay migración local, claro, migración nacional y la transmigración. Muchos mencionarían que ya sí se apoya, sí, pero se apoya a lo local. Ajá. Entonces, marginan al transnacional, ¿no? ¿Qué propondrías, Martín, a los gobiernos federal, estatal, locales, pues, para el trabajo con los migrantes? A estas alturas del partido yo no propongo nada porque no va a haber voluntad política de ningún gobernante en el mundo. Sabes que he visitado algunos países y me doy cuenta de que no existe la voluntad política. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero recordar el teléfono que nos ha dado Martín Martínez de la estancia González y Martínez de Tequisquiapan, que apoya con alimentos, con asesoría legal, con acompañamiento psicológico a los migrantes en su tránsito por Querétaro. Su teléfono es el 41 42 80 67 61 para quienes quieran apoyar de alguna forma, acompañar este trabajo también, sumarse como voluntarios también en la estancia, sería muy interesante. ¿Me permiten? Por favor, Martín. Aprovechando este momento, quisiera agradecerle también, y le agradezco mucho a la Universidad de Londres, porque tengo convenio de colaboración y sí apoyan con alimentos y todo este tipo de cosas que pues para nosotros es formidable. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Antonio. Y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días en este programa En su propia voz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, que pasen muy buen día. Igual. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.